Tenemos un ser espiritual dentro de nosotros y necesitamos alimentar este ser espiritual. Pero estas ciudades del futuro en ocasiones se olvidan de esa parte esencial del ser humano que es la espiritualidad. Hay cosas que van cambiando. Nuestros padres vivieron la fe de una manera diferente a la que nosotros vivimos. La sociedad habla de temas diferentes a los que tal vez cuando éramos pequeños hablábamos, pero hay algo que nunca va a cambiar y es quién es Jesús para ti. Es algo que nunca va a cambiar. No importa qué ciudad del futuro se esté construyendo, no importa en qué tiempo de la sociedad estemos, hay algo que nunca va a cambiar y es quién es Jesús para nosotros. Eso es algo que va a permanecer siempre. El Evangelio de Juan nos habla sobre los signos, otros dicen sobre las señales. El objetivo de Juan, del apóstol Juan, al escribir el Evangelio, era mostrarnos a Jesús como el Mesías. Esto es algo importante para los estudios bíblicos, leemos la Biblia, ¿verdad?, durante la semana. Hay algo que nosotros nos debemos preguntar siempre al leer la Biblia. ¿Cuál es la intención del autor? Del pasaje que estamos leyendo, ¿cuál es la intención del autor? Eso es importante, porque la intención del autor siempre va a ser llevarnos a Cristo. La intención del autor bíblico nunca es llevarnos hacia nosotros mismos, nunca es el bienestar del ser humano. La intención del autor es siempre llevarnos hacia Cristo. Entonces, al leer este capítulo 9 vamos a responder esa pregunta: ¿cuál es la intención de Juan que está escribiendo el capítulo 9? Pero antes de entrar a leer el capítulo 9, Jesús se encuentra en este momento en una fiesta judía que se conocía como la fiesta de las tiendas. Muchos judíos iban a Jerusalén, iban a las regiones cercanas a Jerusalén para festejar muchas fiestas. Los judíos festejaban muchas fiestas. Una de estas fiestas es la fiesta de las tiendas. Y una de las características de esta fiesta era que oraban por el Mesías. ¿Quién era el Mesías para los judíos? Era un liberador. Para los judíos esperaban, como tenían opresión, ¿verdad? Estaban esclavizados por los romanos, anteriormente por los judíos, y así vivían esclavizadamente. Ellos soñaban con un libertador. En esta fiesta de las tiendas ellos rogaban para que un Mesías, un liberador, venga y los libre de la esclavitud. Nosotros sabemos que ese Mesías es Jesús. Nosotros sabemos de eso, que nos liberó mucho más de una esclavitud humana, nos liberó del pecado y de la muerte. Entonces Jesús se encuentra en este momento y lo que hace Jesús estaba en el templo y al salir del templo, dice el texto bíblico, saliendo del templo, se encuentra con un hombre que era ciego de nacimiento, lo que se conoce como el estanque de Siloé. Dice, estaba alrededor del estanque de Siloé una persona que era ciega de nacimiento. Y lo primero que queremos responder es ¿por qué es importante hablar de Jesús? Hemos estado hablando sobre evangelizar, sobre la evangelización, sobre compartir el evangelio. Y lo principal es ¿por qué es importante hablar de Jesús? Cuando Jesús está en el templo, en esta fiesta, y sale del templo y ve a una persona ciega, lo primero que nosotros vamos a saber es que con Jesús renacemos a una nueva vida. Eso es lo primero. Si ustedes tienen en sus Biblias Juan capítulo 9, versículo 1, dice de esta manera el versículo 1. Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Hay dos maneras de ver la ceguera para el texto bíblico. Una es la ceguera corporal, física que uno tiene, y otra manera es la ceguera espiritual que uno tiene. Cuando aquí el texto bíblico está diciendo, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, habla no solamente de lo que le prohíbe a él ver físicamente, utiliza una palabra que es en griego que se dice orao, ¿verdad? La palabra en griego, así dicen los comentarios. Esta palabra orao no implica solamente una ceguera física, sino también implica una ceguera espiritual, algo que uno ve mucho más allá de la percepción del intelecto. Pensamos que con el conocimiento vemos muchas cosas, sabemos muchas cosas, percibimos muchas cosas, pero el texto bíblico hace sentido a que debemos ver mucho más allá del intelecto. Nuestros ojos son parte de nuestros sentidos que perciben la realidad,
Pero cuando Jesús dice vio a esta persona que era ciega de nacimiento, Jesús está utilizando este término que implica mucho más que una ceguera física. Está hablando de que esta persona ciega de nacimiento no puede ver el mundo espiritual como nosotros vemos, no puede percibir a Dios como nosotros vemos. Entonces, la ceguera espiritual del cual el texto bíblico está hablando representa a todo el ser humano que no solamente tiene limitación de ver, sino también tiene limitación de moverse. Pues al no poder ver, tampoco puede caminar a un horizonte. Al no poder ver, esta persona tampoco puede ver la creación de Dios, no puede verse a sí mismo. Este hombre que estaba ciego de nacimiento representa esa sociedad que muchas veces nosotros decimos, que la sociedad no incluye a Dios. Estas ciudades del futuro no quieren incluir a esa espiritualidad del ser humano. Cuando el texto bíblico habla sobre ceguera, no habla solamente sobre ceguera física. Qué mal que una persona esté ciega desde el nacimiento toda su vida. Pero mucho peor es no entender el concepto espiritual de Dios. Mucho peor es no percibir esa presencia de Dios. Con Jesús nosotros vemos un horizonte, sabemos a dónde caminar, no estamos limitados con Jesús. Cuando Jesús está viendo a esta persona ciega, Jesús está viendo mucho más allá de que simplemente los ojos naturales. Está viendo que esta persona no tiene ese encuentro o esa percepción de Dios. Entonces, lo primero cuando Jesús dice, vio a esta persona ciega de nacimiento, habla sobre la ceguera espiritual que representa a todo ser humano que no ha encontrado a Dios. Que no solamente tiene limitación visual, sino también tiene limitación de moverse. Al no poder ver, uno no puede moverse tranquilamente. Pero cuando Jesús lo ve y lo sana, no solamente abre sus ojos naturales, sino también abre esos ojos espirituales. Ahora esta persona puede percibir a Dios. Eso es lo primero. La persona ciega de nacimiento representa a todo ser humano que no ha encontrado a Dios, a Jesús. Ahora, versículo 2 al versículo 5, si me acompañan leyendo. Versículo 2 al versículo 5 dice de esta manera: Rabí, le preguntó uno de sus discípulos, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? Aquí empezaron este problema del pecado. Versículo 3, dice Jesús, no fue por sus pecados, ni tampoco por los pecados de sus padres. Nació ciego para que todos vieran en él el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Hay dos palabras importantes aquí. Una es pecado y otra es luz del mundo. El pecado, dice el texto bíblico, la definición de pecado es fallar en el blanco. Nosotros hemos fracasado, dice el texto bíblico, como seres humanos, en buscar a Dios. La gente ha querido buscar a Dios y ha creado religiones, ¿verdad? Muchas religiones en el mundo. La gente ha querido buscar a Dios y encontrar a Dios y a veces se ha encontrado con sí mismo y ha empezado a adorarse a sí mismo. El pecado es el fracaso del ser humano de no poder relacionarse con Dios o de no poder encontrar a Dios. Es fallar en el blanco. Hemos fallado en el propósito de poder realmente tener una comunión íntima con Dios. Eso es el pecado. Nosotros hemos pecado en algún momento, hemos fallado. Hay una segunda palabra muy interesante y es luz del mundo. Cuando Jesús dice, cuando los discípulos se encuentran en esta discordia de decir, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús no se mete en esa discusión, ¿verdad? Lo que sí dice es que nos da un significado de pecado y el pecado es fallar en el blanco. Dios nos ha dado un propósito y hemos fallado en ese propósito, entonces hemos pecado. Jesús no lo juzga como tal vez lo hubiese juzgado las otras personas que estuvieron alrededor de él. No lo juzga, no lo rechaza a esa persona.
sino más bien se acerca a esa persona. Y lo que Jesús está haciendo es devolviéndole la vista a esta persona para que ya no padezca más de este rechazo, de ese problema del pecado, de que no ha podido llegar a su propósito, porque no solamente no puede ver físicamente, sino también no puede ver espiritualmente las cosas del reino. Entonces, el hombre ciego representa a toda persona que no ha encontrado a Dios. El pecado representa el fallo. Hemos fallado nosotros al propósito del cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Pero Jesús no se centra en juzgarle a esta persona, no se centra en rechazarle a esta persona. Las personas con enfermedades en el tiempo de Jesús eran catalogadas como personas sin bendición de Dios, como malditos de Dios, porque supuestamente habían pecado. Y lo que hace, y todo el mundo lo rechazaba y todos lo juzgaban a esa persona. Pero Jesús no se centra en juzgarle. El pastor Alfaro comentaba con nosotros hace varios domingos de que decía, hermanos, no se centre usted en el pecado de la persona, ¿cierto? No se centre en el pecado de él, por las malas cosas que hizo o por las malas cosas que está haciendo. No se centre en el pecado de él, sino más bien céntrese en presentarle quién es Jesús. Y aquí Jesús no se centra en el pecado de esta persona, pero sí dice que Él es la luz del mundo. Esta persona tenía esa ceguera espiritual, vivía en las tinieblas, por así decirlo. ¿Y a quién Jesús está diciendo, yo soy la luz? ¿Qué es lo que necesita esta persona ciega de nacimiento? Ver la luz, abrir sus ojos y ver el mundo y ver las cosas espirituales. ¿Y quién se presenta a sí mismo como la luz? ¿Qué dice el texto? ¿Quién se presenta a sí mismo como la luz? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que necesita esta persona ciega de nacimiento? Abrir sus ojos y ver la luz. Y es Jesús quien se está presentando como esa luz. Es Jesús quien está diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el ciego de nacimiento representa a la sociedad. Toda persona que no ha encontrado a Dios representa el ciego de nacimiento, no puede ver. Jesús al final, ¿verdad?, de esta historia incluso va a decir, hay personas que creen que ven, pero realmente están ciegos. Hay personas tan sabios, dice Jesús, que piensan que saben, pero realmente no saben. Piensan que ven, pero realmente no ven. Para Jesús, toda persona que no ha conocido de Dios y no ha encontrado el reino de Dios está ciego. Y lo que necesita la persona ciega, ¿qué es? ¿Qué es lo que más añora una persona ciega? Poder ver la luz. Y Jesús se presenta aquí como yo soy la luz del mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo, lo que el mundo necesita soy yo. Lo que el mundo está necesitando realmente soy yo, porque yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y lo que el ciego de nacimiento aquí necesita realmente es encontrar a Cristo. ¿Estamos claros? ¿Verdad? El mundo representa a esta persona con la ceguera espiritual, viviendo en las tinieblas. Y Jesús es la respuesta a esta necesidad del mundo, porque Jesús es la luz del mundo. Entonces Jesús es la respuesta aquí. Dos palabras importantes, el pecado, la falla, hemos fallado, la sociedad del mundo ha fallado, pero ¿cuál es la necesidad de este mundo que ha fallado? Dice Jesús, yo soy la respuesta y lo que necesitan, porque yo soy la luz del mundo. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Hay una segunda cosa, hermanos, el versículo 4 nos presenta algo muy importante. Si ustedes leen en sus Biblias, yo leo aquí, versículo 4 dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. El versículo 4, dependiendo de la versión de Biblia que usted tenga, dice, tenemos que trabajar, o dice, se nos encargó algo. Mientras es el día, dice, es el momento de trabajar, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. El día, hermanos, es el momento de acción. El texto bíblico revela que nosotros tenemos participación en la obra. Aquí va otra vez.
La ceguera espiritual, ¿verdad? El ciego de nacimiento representa el mundo. ¿Qué es lo que necesita el mundo? A Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Y el versículo 4 dice, se nos encargó, o tenemos que, ¿verdad? Tenemos que, y se nos encargó. Nosotros somos parte de ese anuncio. De lo que el mundo necesita. ¿Cuál es lo que el mundo necesita? La luz. Cristo es la luz del mundo. Y dice el texto bíblico, se nos encargó. Tenemos que, Jesús está revelando que tenemos una participación en esta luz que el mundo necesita. Nosotros tenemos participación en eso. Hermanos, nosotros salvamos, no. Dios es quien salva al ser humano. Pero cuando el texto bíblico dice, se nos encargó, Jesús está incluyendo a sus discípulos. Cuando Jesús dice, tenemos que proclamar mientras es día, porque la noche nadie puede, es que hay un tiempo de acción. Es un tiempo donde se puede hacer esto, donde se puede compartir de lo que el mundo necesita. Jesús es la luz del mundo. Pero habrá el tiempo, ¿verdad?, donde ya no será posible. Pero mientras es día, dice el texto bíblico, es el momento de accionar. ¿En qué? En esta obra que se nos incluye. Dice el versículo 4, tenemos que proclamar mientras es de día. Se nos encargó, nos está incluyendo en ese mandato de poder proclamar, de poder compartir. La iglesia tiene folletos, la iglesia tiene unas invitaciones para las nuevas personas que asisten, ¿verdad? Si usted quiere llevar uno de estos folletos, quiere llevar una de estas invitaciones, usted puede compartirlo con vecinos, con amigos, con personas con las que uno tiene en el trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús nos incluye en esta necesidad que el mundo tiene. ¿Qué es lo que el mundo necesita? La luz, como este ciego de nacimiento. ¿Qué es lo que más necesita él? Es poder ver una luz. Y Jesús se presenta como la luz del mundo. Y luego Jesús nos incluye a nosotros. Nos incluye a nosotros porque nosotros somos parte de esa proclamación que el mundo necesita, que es la luz. ¿Cierto? ¿Estamos claros? No nos asustamos, ¿verdad? Porque somos parte, Dios nos hizo parte, Jesús nos está haciendo parte de esa proclamación de lo que el mundo necesita. Dice el versículo 4 y versículo 5. Miren, hay algo en el versículo 6 y versículo 7. Yo leo rápidamente, si ustedes tienen sus Biblias, yo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Sé que muchas personas tienen una versión de la Reina Valera. La misma Biblia, hermanos, no se preocupen. Versículo 6 y versículo 7. Versículo 6 dice, luego escupió en el suelo Jesús, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa el enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Nosotros sabemos que no es el ser humano quien ve a Dios. Siempre es Dios quien ve al ser humano y le da la capacidad de ver. El acto de Jesús produce un hombre nuevo. Cuando el texto, esto es interesante, hermanos, si me siguen. Esto es interesante, dice, regresó viendo, ¿verdad? Hay la intención del autor, el texto relata que hay una similitud cuando Jesús le devolvió la vida a Lázaro. Lázaro estaba muerto por varios días y llega Jesús y le devuelve la vida, ¿cierto? Aquí el autor está diciendo y le devolvió la vista. Son las mismas expresiones. Cuando Jesús le está dando la vista al ciego, realmente le está dando una nueva vida. Le está dando la capacidad de vivir de nuevo. Le está dando la capacidad de experimentar a Dios de una manera más real y profunda. Eso es lo que está haciendo Jesús con el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento no sabemos cuántos años tenía, 30 años, 40 años, tal vez menos, tal vez más, ¿verdad? Por años, por 30 años sin poder ver la luz, con la necesidad de ver la luz. Llega Jesús y dice, lo que tú necesitas realmente es verme a mí. Mucho más que poder ver físicamente. Dice, necesitas verme a mí. Porque yo soy, dice Jesús, la luz del mundo.
ya este mensaje nos incluye a nosotros. Y después dice Jesús hizo lodo, ¿verdad? Con su saliva, lo puso en los ojos del ciego, fue al estanque, se lavó y regresó viendo. Esa misma expresión es, y regresó y Jesús le dio una nueva vida. La misma expresión se utiliza cuando Jesús le devolvió la vida a Lázaro. Entonces lo que Jesús hace es darnos una vida nueva. ¿Por qué el mundo necesita de Jesús? ¿Por qué el mundo necesita de esa proclamación? ¿Por qué el mundo necesita de Jesús, de la luz del mundo? Porque en Jesús sabemos que el hombre puede ser un hombre nuevo. Produce un hombre nuevo, un ser humano nuevo. Cuando dice y le devolvió la vista, realmente le dio la oportunidad de vivir de nuevo. Como nosotros. En algún momento Dios a nosotros nos dio la oportunidad de vivir de nuevo. Y estamos agradecidos con Dios por eso. Y una de las gratitudes de expresar la gratitud a Dios, una de las formas de expresar la gratitud a Dios debe ser compartir de Dios con otros. Entonces, hermanos, no es el ser humano quien ve a Dios, siempre es Dios quien ve al ser humano y le da la capacidad de ver de nuevo, le da la capacidad de vivir de nuevo. Le abrió los ojos, y no solamente los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Isaías capítulo 42, Jesús va a decir, yo he venido, el profeta va a decir, yo he venido para dar vista a los ciegos. ¿A qué se refiere? ¿A los ojos físicos? Se refiere a esa necesidad del mundo de ver. El mundo necesita ver y vive en tinieblas y necesita abrir sus ojos para poder ver realmente. ¿Y a quién tienen que ver? Esa percepción de Dios, ese mundo de Dios, esa espiritualidad de Dios. Eso es lo que el mundo necesita ver realmente. Entonces, aquí se utiliza esta palabra, orao, que es diferente a ver físicamente, es ver mucho más allá que el intelecto, es percibir mucho más allá que los sentidos, es realmente poder ver a Dios. Entonces, con Jesús renacemos a una nueva vida. ¿Por qué es importante hablar de Dios? Por esto que hemos dicho ahorita. Porque con Jesús renacemos a una nueva vida, porque el mundo está en tinieblas y necesita de la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Jesús es la luz del mundo? Porque con Jesús renacemos para una nueva vida. Porque con Jesús podemos ver mucho más allá que el intelecto. Hay verdades espirituales que solamente podemos ver con Él. Y a este mensaje Jesús nos incluyó. Versículo 4 dice, tenemos que, ¿verdad? Mientras tanto tenemos que nosotros proclamar esa luz del mundo. ¿Está claro? ¿Verdad? Hermanos, segundo punto, y de verdad, nomás dice 2 puntos de esta vez porque siempre se nos va el tiempo, ¿verdad? Hablando mucho. Pero segundo punto, el encuentro del ser humano con Jesús. Esto es algo, hemos hablado ya de la importancia de por qué hablar de Jesús, porque con Jesús renacemos para una nueva vida. Versículo 1 al versículo 7. Del versículo 8 al versículo 38, y no vamos a leer todo, solamente varios pasajes, se nos presenta que después de que Jesús le devolvió la vista a este hombre ciego, los judíos, los religiosos, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, los fariseos se enojaron. Hermano, ¿quién en su sano juicio se enoja después de ver a una persona que toda su vida es ciego y ahora puede ver? Uno debe alegrarse con esa persona, regocijarse con esa persona. Pero los fariseos se enojaron, porque supuestamente Jesús sanó a esta persona el día sábado, dice el texto bíblico. Como si Jesús no pudiera actuar en gracia el día sábado. Algo muy interesante de ver en estos días es cómo muchas iglesias o muchas personas quieren que Jesús actúe de acuerdo a sus principios. Quieren que Dios actúe de acuerdo a lo que yo creo. Cuando yo no puedo poner a Dios de acuerdo a lo que yo creo, yo debo estar abierto a que Dios actúe en misericordia porque Él es Dios. Estas personas que estuvieron exigiéndole a Dios, no, tú tienes que el sábado no hacer nada.
Y yo me imagino a Dios, ¿verdad?, ahí en el cielo diciendo, ¿y estos por qué me obligan a mí a hacer o no hacer algo? Uno debe estar abierto a la posibilidad de que Dios actúe en misericordia. Pero cuando lo van y lo interrogan a este hombre que estuvo ciego de nacimiento, le dicen, pero ¿quién te sanó a ti? ¿Quién fue el que te sanó? Molestos van. Y dice, fue un hombre, fue un simple hombre. Dice, ese hombre llamado Jesús, ese fue el que a mí me sanó. Y no le creen, y le van y le preguntan nuevamente, y dice, no, fue un profeta. Incluso llaman a los padres a preguntarle, y dice, ¿realmente era ciego o es puro cuento esto de la ceguera? Y ahorita nomás, ¿verdad?, está haciendo el que ve. Y van y le preguntan nuevamente a este hombre que en inicio era ciego. Y dice, ¿y quién te sanó a ti? Y dice, fue un maestro. Incluso le dicen, ¿ustedes también quieren ser discípulos de él? Y los sacerdotes ofendidos, ¿verdad?, dicen, tú has de ser discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés, dicen ellos. Pero después de varias interrogaciones, dicen, Jesús es el Mesías. Versículo 33. Hay muchas personas en nuestro contexto, en nuestra sociedad actual, que ya saben de Jesús, que han escuchado el nombre de Jesús, que si uno les pregunta quién fue Jesús, incluso tal vez saben más que nosotros quién fue Jesús, porque para muchos Jesús es solamente un hombre, para muchos Jesús es solamente un profeta, incluso para muchas personas Jesús es un maestro. Incluso muchos lo reconocen como un Mesías, porque Mesías en el término literal es un liberador. Y dicen, no, él sí fue y liberó a los judíos. Entonces, para nuestro mundo actual, la gente ya tiene noción de Jesús, de que es un hombre, de que es un profeta, de que es un maestro, de que es un Mesías. Pero el versículo 37 y versículo 38 dice algo que a nosotros debe impactarnos. Cuando este hombre ciego fue expulsado de la comunidad por decir que Jesús era un profeta, era el Mesías, Jesús va y lo busca. Una vez más, no es el hombre quien ve a Dios, es Dios quien ve al ser humano y le da la capacidad de ver y de ser salvo. Va y lo busca. Y el versículo 37 y versículo 38 dice de esta manera, ya lo has visto. Versículo 30 dice, ¿y quién es, Señor?, le pregunta este hombre a Jesús. Contestó, ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Versículo 38, sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Ya lo has visto. Jesús lo que está haciendo aquí una vez más es entregándole a este hombre la capacidad de ver espiritualmente. No solamente abrió sus ojos físicos, sino también le dio esa capacidad de poder entender el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, también le dio la salvación a esta persona. Ya lo has visto, esta palabra orao, ver mucho más allá que el intelecto, ver mucho más allá que los ojos físicos. Lo que está haciendo aquí Jesús es dándole la capacidad de vivir de nuevo. El mundo que está en tinieblas, familia que tenemos que está en tinieblas, amigos que tenemos que están en tinieblas. Lo que más quieren ellos, gente que está en adicciones, gente que ha perdido familiares, gente que está sufriendo, lo que más quieren es vivir de nuevo. Si tan solo, dicen muchas personas, pudiera vivir de nuevo. Y Jesús da esa capacidad de vivir de nuevo. Lo que le está dando Jesús a este hombre ciego es la capacidad de vivir de nuevo, de tener una nueva vida. Ya no está en tinieblas nada más. Dejó ya las tinieblas atrás de este hombre y ahora está viviendo de nuevo. Ahora está viendo esa vida espiritual que todos necesitamos. Entonces, hermanos, es ver mucho más allá de lo sensorial, es realmente vivir de nuevo. El pasaje termina mencionando a unas presuntas personas que ven, pero Jesús les dice, ellos permanecen ciegos. Entonces lo que el mundo realmente necesita es nacer de nuevo, es vivir de nuevo, y en Jesús
hay la capacidad de que podemos vivir de nuevo. En la narración, de esta narración que hemos tenido del ciego de nacimiento, se describe el proceso de liberación de las personas, del pecado, ¿verdad?, que va viviendo este hombre oprimido. Este hombre vivía oprimido por el lugar donde estaba viviendo, con la ceguera espiritual, vivía en tinieblas. Él ha vivido siempre en el lugar de tinieblas, pues era ciego de nacimiento. Esta ceguera le impedía ver la luz de la vida. Tampoco sabía del proyecto creador de Dios. Pero Jesús toma la iniciativa y le muestra cuál es el designio de Dios para la vida de este hombre. Luego le invita a lavarse en el estanque que era llamado como el estanque del enviado, pues es la representación del nacer del agua y del espíritu. De esta manera, quien tiene la condición de hombre nuevo, quien tiene la condición de hombre de espíritu, es esta persona ciega. Esta persona ahora tiene una identidad propia, tiene una libertad de opinión propia, destreza para demostrar los errores que tenían los fariseos de ese entonces. Todo esto lo lleva a ser expulsado de la comunidad donde vivía. Todo lo que Jesús hizo con él.